Hola a todos, estamos en el episodio 34 con Abra, Coach Abra y Cristian, o Coach Cristian. Y de parte de Abra tenemos un tema hoy controversial para algunos, pero creo que es un buen tema de hablar porque creo que se dan todos los gimnasios. ¿Cuál es el tema, Abra? Es qué pensamos como coaches, obviamente a la hora de dar una clase, de las personas que chitean o que roban reps o que... sí, no sé, yo creo que hay muchas palabras como lo definen, depende del gimnasio, pero aquí, por ejemplo, internamente tal vez lo hablamos más como cheaters, porque al final del día están como haciendo trampa, pues. Sí. Eh, pero creo que es interesante porque obviamente nosotros como coaches aparte somos atletas, pues. Entonces a veces es difícil ver a esa gente que chitea o que roba reps. Y creo que uno lo puede agarrar de dos puntos, pues, porque uno como atleta se frustra. Y uno como coach se frustra poco, pero uno lo puede como manejar distinto, ¿verdad? Eh, ¿Por qué traigo como el tema sobre la mesa? Es porque últimamente hemos estado dando clases, ¿verdad? Se han estado subiendo los workouts a las redes, se han estado haciendo como más como publicidad de los workouts que se hacen aquí en 502. Y sí hemos estado viendo videos y scores, creo yo, que se suben a redes y la gente habla también, ¿verdad? En los grupos, creo, de WhatsApp y todo ese tipo de cosas, los scores que se están subiendo. Entonces es interesante porque aquí yo estoy hablando más como coach, ¿verdad? Eh, a veces no entendemos, o yo, por ejemplo, no entiendo cuál será la razón del atleta de querer, de querer robar reps, pues, porque al final... Eh, espero no ofender a nadie aquí, pues, pero a mí como coach me pela. Pela, pela. Me pela. Me pela realmente qué es lo que dice en el pizarrón. Si al final del día eso es lo que, por ejemplo, un atleta, obviamente estamos hablando de atletas de GPP, ¿verdad? Porque obviamente un atleta, un competidor, alguien que está pensando en competir, me imagino que, También roba. pero es más complejo, pues, no, o sea, Es decir, en competencia seguramente no, pues, pero me refiero al entreno. ajá, entonces sí, yo creo que otra vez regresando al tema de coaching específico, yo creo que tal vez ahí Cristian hasta me puede ayudar, es realmente a vos te importa, porque otro tema interesante es que son 20 personas dentro de la clase. Primero, ¿a qué hora te vas a poner a contarle reps a todos? Nosotros nos damos cuenta en el pizarrón ciertas, o sea, hay ciertas puntos claves que nos dicen si sí o no la gente está chiteando o no quiteando, sino que robando reps, ¿verdad? Sí, yo creo que este tema es un tema desde el año uno de CrossFit. O sea, ha habido eso. Es algo que creo que en todos los gimnasios existe, especialmente CrossFit, y creo que hay varias razones, pero eh, una de las razones que yo creo que la gente lo hace es, y creo que es la principal, y por eso es que en CrossFit mucho se habla del ego, es eso, Ujú. dejar el ego en la puerta, ¿verdad? Creo que la principal razón por la que mucha gente lo hace es eso, porque se apuntan los scores en el pizarrón y el ego de algunos es tal vez tan grande que no quieren, no les gusta ver que su score fue menor que el de la par, o que el peso que levantaron fue menor que el de la par, o que hicieron más tiempo que el de la par. O sea, al final de cuentas va a ese tipo de personalidades que están más interesadas en tal vez qué es lo que la gente piensa de mí, Ujú. a qué tanto estoy mejorando yo como atleta. Ujú. Eh, hay, o sea, en todos los gimnasios en todos los años hemos visto atletas y como coaches, a mí primero que nada sí me importa. O Ujú. sea, a mí sí me importa cuando la gente hace menos reps de las que son, Sí, pues. obvio, pues, pero a lo que llega con la razón de decir me pela, o sea, no, o sea, el pizarrón, pues, el score, Sí. obviamente sí sabemos cómo manejar el tema de la gente que lo está haciendo, pues, porque yo sí he tenido casos con los que me siento a hablar con la persona y es hablarlo, pues, es como,
explicarles la razón de por qué no tiene sentido hacerlo, porque al final los únicos que salen perjudicados son ellos mismos, pues, ¿verdad? Sí, pues a mí como coach sí me importa desde las dos perspectivas. De la perspectiva de, o sea, ¿querés mejorar? Entonces, o sea, hagamos lo que te toca hacer. Y puede ser que necesites escalar entonces, pues. O sea, escalar las reps, escalar el peso, escalar las rondas. Puede ser que lo tengas que hacer. Pero es más el tema del ego el que la razón por la que la gente lo hace. Y el otro, desde la otra perspectiva como atleta, también me importa más todavía. Porque creo que todos nos ha tocado en alguna ocasión que estamos entrenando. Y a la par tenés a alguien. Y a la par va avanzando a puntos que parece que mejor se van a ir, pues. Y de esto sí tenemos muchas experiencias. Sí. Entrenábamos con grupos de atletas que querían competir. Esto pasaba en clases, número uno es, todos los coaches saben quiénes roban. Sí. Y hay dos tipos vamos a ver, le vamos a dar el beneficio de la duda a ciertas personas que decimos que roban, pero que lo que les pasa es que son esos despistados, aires mentales ahí que no saben contar adentro del workout. Y sí, el tema es que no saben contar en ninguna ronda ni en ningún ejercicio, pero tal vez no es con el deseo de estar haciendo menos trabajo, sino simplemente creen que ya llegaron. Y en algunos se ve que en algunos hacen una par de reps más, en otros hacen 5 menos y así. Pero después están los que sí definitivamente es, bueno, yo aquí ya estoy y me cambio de ronda. Todos saben, todos los coaches saben. O sea, con el coach que hayas recibido clases y sos alguien que lo está haciendo, el coach lo sabe, lo tienes visto y te ha contado las rondas, las reps de cada movimiento y lo sabe. De ahí, sí. Perdón que te interrumpa, pero aún sin contar, se sabe, o sea, sí, la experiencia que uno tiene como atleta y como coach, uno sabe primero más o menos dónde está la capacidad de cada atleta, más o menos cuánto tiempo tarda el ejercicio, cómo te estás moviendo en el ejercicio, o sea, hay cosas que no cuadran, ¿verdad? Pero en base a eso, como coach, contás, porque ahí es donde validas. Entonces hay alguien que salió rápido de las 15 calorías de remo o alguien salió rápido de los 30 pull-ups. Y entonces ya desde ahí levantas la ceja y en la siguiente ronda entonces ya contaste. Y el punto es que todos los coaches saben quiénes roban, ¿verdad? Ya sea, otra vez, porque es intencionalmente está robando o porque no sabe contar o se le olvida contar de tanto estrés que hay dentro del entreno, ¿verdad? Entonces, saben. Y número dos, los atletas que están alrededor, y más si es una clase en la que acudís constantemente, saben y no te soportan. Esa es la otra que tienen que tener claro. O sea, no te soportan porque saben que estás robando, ¿verdad? Y a final de cuentas yo creo que lo único que es como robarte a vos mismo, ¿verdad? Siempre se ha dicho es como robarte tu fitness, es tonto. Hay unos que le llaman, es que lo escalé adentro del workout, pero si no le dijiste al coach que vas a escalar, estás robando. Y esa era una pregunta que cabal Cristian estaba hablando justamente del ego y decía que no tiene nada malo escalarlo. Entonces, ¿qué opinan de las personas? ¿Cuál es su posición sobre las personas que escalan dentro del workout? ¿Será que están robando? Que se escalan, o sea, dicen, pues, y que llegan después con uno, así de, mira, fíjate que en vez de hacer 50 hice 35, pero lo hice a medio workout. Iba por 20 y dije, no, ya no. Sí, nosotros, a ver, para comenzar, nosotros seguimos apuntando en el pizarrón scores, ¿verdad? Somos de esos boxes que todavía escribimos en el pizarrón y la mayoría de las clases tal vez. Y todo depende, si llega al final del workout y te da tu score y el score no te dice RX y el escaló él solo, o sea, obviamente está robando, pero si lo escaló llega y te dice tanto, pero lo escalé porque me estaba quedando, pues está bien. El punto es aquellos que intencionalmente, o sea, se nota que están haciendo menos o están haciendo menos tiempo y después llegan y te dan un score o ponen su score o suben y publican su score o cuentan su score a alguien que no es. O sea, no tomando en cuenta que se bombearon reps. Entonces, a lo que iba es, ¿qué era lo que iba a decir? ¿A dónde iba? Porque me interrumpiste y me llevaste a otro lado. Muchacho. Pues ya te recordaste. No, porque estaba hablando. No me acuerdo, pero ahorita. Espérate, pues, estaba sentando bases para un argumento. Y bueno. No, que son dos puntos. El punto uno era. Coaches sí lo saben.
los atletas lo saben y sos molesto para la gente que está entrenando con vos. ¿Y el tercero? No era el tercero, entonces... era algo más que iba a decir. Cuando me recuerde regresamos a eso, pero hemos tenido muchas experiencias de eso, desde los 10 años que tenemos de dar clases y de que se abrió 502. Podemos decir nombres exactos de cada una de las personas que tienen la tendencia hacia eso y que hay unos que son severa tendencia y que no, y les hablas y es no, y ya solo como bueno, todo el mundo sabe, déjenlo ser, y ganan todos los workouts, ¿verdad? Pero nos ha pasado también desde el punto de vista atletas y de hecho, por eso decía lo de competidores, porque hemos tenido el grupo de competition que hablamos de esto en el podcast, Sí. y teníamos gente adentro que decíamos, se le está contando y nos está, o sea, mejor dicho, nos está ganando dentro del workout y entonces vos vas volteando porque decís que abuelo que no está haciendo las reps, ¿verdad? Y me recuerdo que en una de esas nosotros lo que hicimos fue grabar, o sea, yo traje la GoPro y grabé. Y bueno, el punto es que hicimos el workout y pasaba esto, ¿verdad? Que esta persona siempre era, como que es muy gallo, pues. Y finalmente me puse a ver el video y así que cabal, cachado, porque todos nos lo olíamos y a la hora de contar era alguien que estaba compitiendo y entrenando para competir y sí, había una ronda que menos, había una ronda que una más y otra ronda que 5 menos y así, y se le habló. Y a la hora de hablarlo fue, esta es la respuesta, como que vos estoy tan metido que no, en el workout que tal vez se me fueron las reps. Lo que sí es que si estamos hablando de la misma persona, a veces sí le pasaba, a veces que hacía más. Sí. Ajá. Entonces ese sí era bien raro ese caso. Entonces era muy probable que sí se metía de una manera que, bueno, no sé, aires ahí mentales se nos contaba. Pero son casos bien raros, y esos. Sí, o sea, son raros. Y la otra es que me ha tocado, no sé por qué he tenido mala experiencia en este sentido con mis training partners al inicio. Ajá. Y entrenaba con alguien que todos los días entrenaba yo con él y vos todos los días era una robadera de reps y me ganaba en todos los workouts. Y al inicio era como frustrante porque obviamente te estás dando cuenta y decís, bueno, pela. Pero ya llega al punto en donde terminaba el workout y ya comentaba, hoy se le cayó una penqueada a aquel. Y uno sabiendo que se estaba volando toda la Pues sí te noche. fue mal vos. Claro. Todavía. Sí, me Y acuerdo entonces de como eso. atleta entonces te enoja, es frustrante, y realmente no genera nada bueno, pues incluso como teammate. Sí. Ya empezás realmente a hablar de eso y a mencionar de eso y a hablar de él o de esa persona porque el tema es que no hay integridad, ¿verdad? Al final de cuentas, si no hay integridad en tu entreno, ¿qué puedes esperar sacarle a tu entreno, verdad? Empezando por ahí. Entonces es duro como competidor porque vos estás haciendo tu esfuerzo y tu trabajo por bien y de repente hay alguien que se está adelantando. Entonces como atleta te va a quedar mal. Ahora como coach el punto es ¿qué haces, verdad? Porque los ubicas y ahí están y ¿qué haces con ellos? Porque hemos tenido también los casos donde te acercas a un atleta de la clase GPP y cuando se le habla se siente tan... o sea, no sé si atacado, pero se siente tan mal o tan avergonzado que al inicio hay como que esta resistencia de no. Y finalmente hay como que hay mucha, se avergüenzan y ha habido gente que ya no viene por meses. Y como que se habrá enojado. Cabal, y que por eso es importante también, como yo por eso al principio te decía, de separar cómo un coach lo maneja y como un atleta, porque creo que como atleta a mí me ha pasado historias iguales que a vos, pues, que uno viene a entrenar y lo peor es que ni te lo esperas, es así como con Mara que está en clase, querés entrenar bien y al final te dicen, o sea, qué bien te fue, pero acuérdate que aquellos, no, ya sabemos todos, porque te agarran de sorpresa, pues uno, no sé, bueno, yo por lo menos no me espero eso de la gente, pues. Entonces, a lo que iba con esto es como coach, cómo abordarlo, porque si pasa eso, ¿verdad? Uno llega con el atleta y uno trata de como mediarlo, pero puede que se pueda ofender y se pelean hasta ciertos puntos. Sí, la forma en que lo... Entonces... ¿Y ustedes creen que han tenido, me imagino que han tenido casos donde ustedes se acercan a esas personas y lo han hablado y comentado, ¿verdad? Han tenido... Generalmente es la misma respuesta o el mismo cambio después de esa plática,
o les ha pasado cosas diferentes? Sí, yo he tenido varios. Las primeras, o sea, sí, como decís, todo el mundo lo maneja diferente. Siempre salen más con la de, no me di cuenta. Es que Pero mi no pregunta conté más ni... va hacia si la respuesta después de eso es como que sí, o sea, ya empiezas a hacer Generalmente no. Generalmente sí en igual, pero es menos. Antes robaba un De workout, 6 a 4. un workout de 50 reps, ya no son 20, Sí. sino son 12. Es un poco de cómo se hace algo, cómo se hace todo. Creo Ajá. Pero yo, eso es lo que iba, pues, porque yo sí, o sea, en 10 años que hemos estado dando clases y coachando, hemos visto de todo. Cabal. Y yo sí me he acercado a varias personas porque sí, yo generalmente para esas cosas sí no me importa. Pues, Ajá, voy y lo hago. sí lo abordas. Obviamente, dependiendo de cómo está la relación de atleta y coach, así también es la forma en la que lo haces, pero he llegado al punto donde lo hablo una vez y con todas las personas me ha pasado lo mismo, que Cambia. de todas maneras. Igual. Sí, o sea, no hay cambio, pues. Wow. Tengo un atleta en mente que lleva tal vez 10 años entrenando con nosotros Sí. y ya es de lo de siempre, pues, Ajá. que todos sabemos. Cabal. Ya, bueno, ahí está. Y ahorita que vos hablaste de un atleta tan antiguo, yo acabo de tener la sorpresa, y que por eso es que también quise hablar de este tema en el podcast, y es una persona en clase de inducción. O sea, pero muy, muy normal. Muy ¿no? casual. Muy casual. O sea, no sé si todo el mundo sabe, pero aquí nosotros hacemos las clases de introducción personales. Y entonces no hay de dónde, pues. O sea, no es como que yo me esté dando la vuelta para ir a ver a más gente. Entonces, me recuerdo ahí en el workout 21, 15, 9, 3 rondas de eso. Y en la de 21, 18. En la de 15, 9. Y en la de 6, 4. Perdón, en la 9, 6. Cosas así. Y eso fue la primera ronda. Y ya tenían descanso. Y yo, no puede ser. O sea, yo se lo estoy contando. La siguiente ronda se los voy a contar en voz alta. 1, 2, 15. ¿Ya? No, le faltan. Sí, cierto. Terminada. En la de 15, igual. Entonces, no sé qué pensará también. Es como curioso porque no sé qué pensarán en hay su un cabeza. tipo de personas que he visto que no lo hacen con mala intención. Ajá. Vamos a ver, no lo hacen con mala intención, sino es como que ya suficiente para mí. O sea, Ya no quieren. No, pero no es como que ya no quiero, sino ya me cansé bastante, pues Ajá. esto va a pasar al siguiente. Pero son personas que no están pensando en competir, no están pensando en scores, no están pensando en nada de eso. Simplemente es, Venía a entrenar. ya me cansé bastante, pues voy a cambiar el siguiente ejercicio. Y generalmente son personas súper nuevas, es como decimos en un curso de introducción. Que no tiene experiencia en hacer clases, que no tiene experiencia en hacer ejercicio, en nada de eso. Entonces, tal vez está escalando sin saber que se está escalando, pues. Pero ahí es donde se educa, pues, y no se educa, sino se introduce a cómo es que funcionan aquí las cosas. Pero el punto de todo esto, yo algo que sí quiero como dejar, o sea, que esta gente, que es lo que trato de transmitir a la gente cuando se habla, es que lo difícil de cuando haces menos reps de las que son es que es bien difícil ver tu progreso, ¿verdad? O sea, una persona que hace en algunos workouts que es 21, 15, 9, hacen 18, 14 y 9. Ajá. Es difícil ver si en realidad están mejorando porque número uno no están haciendo las reps que son, o sea, no están haciendo el estímulo, el workout que realmente es. Y segundo, no hay un benchmark de nada, ¿verdad? Porque no están haciendo el workout establecido, entonces no se puede medir cómo van progresando si es que siempre se modifica a su conveniencia, ¿verdad? Entonces, al final... Sí, es que como tema de fitness, ¿no? O sea, como tema de comparación o fitness no es válido porque es comparable con nadie, pues, ¿verdad? Número uno, entonces, pero más allá de eso, para mí es solo un tema, no se hace. Sí, no, es que solo es eso. Ahora estás compitiendo, pues hay alguien que te cuenta y no puedes moverte ahí hasta que no pasas, pero igual porque a lo que voy con esto es que alguien puede hacer cabal en 18, 14 y 9, se voló 2 reps, o mejor dicho 4 reps, y igual probablemente haya tenido un estímulo al del Fran, pues, por ejemplo, ¿verdad? Pero
pero no es medible con nadie, no es íntegro, no es real, entonces... Sí, entonces el tema de valores y todo eso es lo que más resalta, pues, pero yo porque a estas personas se supone que les interesa mejorar, ¿verdad? O sea, principalmente a estas personas les interesa tener un mejor score, tener mejor fitness, que al final de cuentas esa es la razón por la que están haciendo menos reps, porque quieren aparentar ser mejor. Aparentar ser mejores de los que son, pues. Y para lograrlo tienen que hacer los reps que son. Entonces, como que es el círculo vicioso. Ajá, es un círculo vicioso. Y lo digo para que a estas personas, como que tal vez así entiendan, bueno, puede ser que entonces por eso no estoy mejorando. Que sea un trabajo más interno, pues también, digo yo. Y creo que esto lo he visto en atletas también que no mejoran. Vos lo estás llevando a la parte como más objetiva y es o sea, al final de cuentas, si aplicamos la teoría, ¿verdad? De lo que es la esencia de CrossFit, de la ciencia de CrossFit, mejor la parte del workout es solo por números. No tiene sentido. O sea, la intensidad o la potencia que estás generando porque te estás comiendo tantas reps, que es un rango de movimiento trabajado, un trabajo hecho, no da la mate, pues la mate no te va a dar para esa intensidad, entonces no, es como, no tiene sentido robar porque te estás robando a vos mismo, es una cosa como que me estoy robando a mí mismo, entonces no va a haber fitness, no va a haber progreso, o no va a haber tanto progreso si estás robando con respecto a si usas el mismo vos, pero que hiciste todo como debe ser. Sí, por eso lo digo, porque sí veo que este tipo de personas se quedan estancados en ese nivel de fitness. Sí, lo que pasa es que llega un momento donde por siempre tendrás que decir pajas. Ajá. Porque no vas a, si no mejoras, siempre vas a, tus scores que vas a dar, por ejemplo, va a ser siempre mentiroso. Nunca vas a perder porque no te gusta, entonces tienes que decir la paja. Y todos saben ahí cuando estás hablando y todos saben que estás pensando. Pero una vez pasó esto, que estábamos en zona 15 y era una persona que todos decían y hablaban y los coaches y atletas y se oía qué descarado, este cuate en todos los workouts, no hay uno en el que no haga las repeticiones que son. Pero el tema que me molesta a mí siempre es que son cuates, se supone, los que están entrenando juntos, ¿verdad? Y no hay nadie que venga y le diga, mano, o sea, es como si se están dando pajas de los cuates que son. Yo vengo con alguien y digo, vos estás haciendo menos, mi huevo. Estás haciendo menos. Y lo digo, pues, porque eso es necesario decirlo. Y la madre está como por detrás diciéndole a la gente, es que como... Entonces, me acuerdo que era una clase de la mañana que se daba en la zona 15. Y yo solo oía y oía que esta persona, pero ahora hay un tema, ¿verdad? Entonces, cuando me tocó darle clase, yo dije, bueno, yo voy a ir con este cuate y voy a dar la clase y voy a contarle todas sus reps a la par. Y esto es lo que pasó, o sea, con respecto a lo que hablabas del fitness, de por qué es tan diferente a alguien que está robando, a alguien que hace todas las reps como son. Me puse al lado del workout de él, al lado de él en el workout, y eran couplet, no me acuerdo el workout, eran burpees, fijo, habían burpees sobre la barra, y yo creo que habían power snatches, y la cosa es que con 75, y le conté todas las repeticiones, y el cuate era como la primera vez terminó como la primera vez que se hizo CrossFit. No aguantó, la intensidad era otro rollo, y ahí sí realmente el cuate se vio, yo no sé si fue humillado, pero él mismo, pues, yo no llegué a humillarlo, yo llegué realmente a nuestro objetivo, que es hacerlo mejor, ¿verdad? Y sabiendo que si le contaba, él no iba a poder tener chance de decir, ya terminé, te faltan 4, hacer 4 más, ya te imaginas, ¿verdad? Pero la cosa sí, le dan ganas de escaparse, seguramente ahí. Salir corriendo. Terminó de último, terminó tirado en el piso, viendo para arriba, o sea, fue la prueba de realmente dónde estaba tal vez su fitness. Y la cosa de eso es que pensé que iba a ser algo que el cuate se le iba a marcar y iba a decir, no, o sea, la verdad es que la lección aprendida. No. Sigue siendo, hoy en día, 10 años después, lo mismo, el mismo tipo. Entonces, hay gente que simplemente no quiere y así es su forma, pero... Y es que eso es algo que pero como coach uno o como los atletas, compañeros que tienes a la par en la clase, simplemente no es como un fallo en ese carácter, ¿verdad? Sí, ahí es importantísimo la honestidad, pues, y hacer de frente las cosas, pues, porque yo también soy así cuando me toca a mí la clase y si hay alguien que es así, si está en mi clase, entonces yo no me voy a hacer el loco conmigo mismo, pues, y me voy a poner en frente. Pero la otra cosa es que este tipo de personas es, o sea, por todo lo que hablamos, todo el mundo lo sabe.
Pero otra razón por la que todo el mundo lo sabe es porque viene el Open o viene una competencia interna. ¿Y qué eso tiene? ¿Y qué pasó ahí? Eso. O sea, bueno, pero eso también nos ha pasado. O sea, Sí, hemos tenido una de casos de eso. Esta persona que, por ejemplo, me ganaba en todos los workouts, todos los días, y era como training partner, porque solo los dos entrenábamos juntos. Se metió en una competencia en parejas con alguien más. Vos terminó con los pies arriba de la caja, no podía más, y la otra persona. Sí. O sea, no fue para tanto, pues, pero ese es el fitness que se. Ese es el fitness que dejan de obtener todas las personas que están robando. Ese es el punto. Y siempre hay un momento donde va a ser puesto a prueba eso, y es humillante, realmente. Sí. Entonces, no robar. Sí, la otra cosa es que, como no tiene sentido la forma en la que uno, o sea, si uno hace menos reps, no cuadra el esfuerzo que estás haciendo con el tiempo que te estás tardando, con el número de reps que había que hacer, ¿verdad? Entonces, generalmente también como que se calcula mal. Hay gente que calcula mal. Que calculan mal, ajá. Entonces, terminan antes que forming, a veces, RX. Entonces, da risa eso. Y la otra es que el leaderboard, en todo, sea donde sean sus cabezas, incluso es. Si alguien no hace el workout como está escrito y tal como está escrito, es escalar. Sí. Si son chest over pull-ups y vos llegaste a la barra a la altura del pecho, pero no tocaste el pecho, no es un chest over pull-up. Estás escalando el workout. Y así con muchos de los movimientos que si no está escrito como tal, pero te quieres dar, ay hombre, lo hice RX, no es RX, es scaled, lo escalaste, si modificaste cualquier cosa de los estándares, es scaled. Porque veo eso mucho, o sea, estás en la clase y es un chest over pull-ups y miras a aquel dándole pull-ups y terminó rapidísimo, llega tanto, RX. Ok, y no le pones el RX, no llegaste ninguno de tus pull-ups al pecho. Pero me faltó así a la voz, entonces es como, y se enojan, o sea, realmente el tema ahí es que ya es un tema ya de. A mí, yo no me había puesto a pensar en eso porque sí, tiene sentido que también es como no hacerlo como es. Me pasó, ahorita que dijiste eso, me pasó en la clase, o sea, lo mismo que vos, dando la clase, viendo, bueno, no topaba los pies, y cabal, bueno, tiempo, y RX, ¿verdad? Sí. ¿Seguro? ¿Topaste todo? Sí, obvio, no sé qué, ¿cómo así? ¿Por qué estás dudando? No, yo pregunté, RX. Y Pues luego. esa ya es mi pregunta, entonces si vos sos alguien que ves eso, lo haces valer y le decís vos no te vi, Sí. o sos alguien que mejor para no caerle mal o por no generar ningún tema de discordia decís, te lo pongo RX y vos sabes que no fue RX y vos le estás poniendo RX. ¿Qué haces? Sí, también tengo yo el error, pues, en este caso el error es mío, pues, obvio. Yo también fallo. No, pero a lo que iba a decir, como que para no crear conflicto, yo soy una persona que trata de evitar los conflictos. Entonces solo digo, yo para evitar ese problema, digo, mejor no. Pero, o sea, sí es importante, creo yo, porque mencionaron dos puntos importantes ahorita. El mío, que es también, bueno, obvio, pues como coach tengo que ser yo el que da la plana y el tema de los atletas. Y segundo, creo yo que ahorita les estamos dando el chivo a esas personas que ya vamos a saber. Ahorita el Open empieza en. No, este es un mensaje para todos ellos, pues, pero el punto es que, 20 días, también creo que es importante esa cara, porque, o sea, el otro rol, mejor dicho, el de coach, porque si no, ¿cómo? O sea, si uno tampoco refuerza eso, Cabal. entonces, ¿qué estamos, no sé, siento que qué estamos haciendo? ¿Estás chiteando? No te lo pongo Rex, ¿verdad? Y ahorita, como lo decía, la verdad es que viene el Open y algo típico es wobbles, ¿verdad? Sí. Los wobbles, ¿no? Aunque uno sepa y diga en las clases todo el tiempo que hay wobbles, dónde tiene que pegar la bola, la mara en el target, si pegan a filo de abajo, igual se la cuenta. Sí. Y vuelve a pegar, igual se la cuenta. Una no llegó y no pegó con una y cayó, igual se la cuenta. Y luego viene el Open. 150 todos y nadie sale. Vos y todos Literal. no pueden salir de ahí porque no llegan, no pegan el target. Entonces es cómo entrenás, lo ponen en evidencia ese Open, pues que no es solo para competitivos, atletas competitivos, sino es para toda la comunidad que le gusta simplemente hacer esa fiesta. Pero es el momento de ahorita saber que viene el Open y entonces esa es una de las razones por las que se hacen el oso ahí. O sea, se ve el oso porque no entrenan como deben entrenar y se valen todo. Y luego viene el juez y qué mala onda este cuate porque eso es lo que se escucha. Qué mala onda que es yuca ese juez es duro. Y yo digo ahora, y como que digo, es al revés los comentarios. En lugar de decir qué bien que
que bien que ese juez es estricto, lo que dicen es, no quiero con él porque las que no son no me las marca, ¿verdad? Es como... Sí. Es un espejo de la sociedad hoy en día, pero en fin, es un buen momento para que todos los atletas que están entrenando revisen sus estándares y su integridad en el entreno y se les va a hacer más fácil el Open. Sí, y yo creo que es importante también que el coach sea, dependiendo de cómo es la relación con el atleta, ir construyendo hacia eso, porque probablemente en una clase que lo veas y que le digas, sí, tal vez no va a hacer diferencia. Si no te tiene credibilidad y si no le das clases, Ajá. tal vez solo no le va a importar, pues, pero ¿vos crees que uno tiene que ser perseverante, así como uno es perseverante para corregir su squat en ese sentido? Con uno mismo, con los atletas. Con los atletas con los que sabes que están haciendo menos reps, pero lo siguen haciendo y simplemente pareciera que nunca van a dejar de hacerlo. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, eso yo lo que voy es la relación otra vez del cliente o el atleta y vos, pero si estás en una misma clase y es el mismo atleta y vos conoces, o sea, no es un atleta nuevo que vos viste y de una vez, es la primera vez que le das clase, viste que te diste cuenta que no está haciendo las reps como son, te llega el score y no las diste de una vez. O sea, ahí sí una vez es como, Sí, no es el momento ni la forma, pero si es un atleta que es consistente en tus clases y típicamente el coach en sus clases tiene ya una relación con los atletas, entonces ya lo puedes separar, ya le puedes hablar y hacer un trato, pues, o sea, dame el chance de que yo te pueda entonces corregir cuando eso pase y vos dame tu esfuerzo para que solo no lo sigas haciendo y no tiene que ser una siguiente vez porque ese hábito yo creo que debe costar soltarlo, pues, alguien que está robando y que está acostumbrado a todos esos entrenos que son 20 y voy por la 16 Y ya no aguanto. Mejor y la suelto Eso y cuando voy al otro movimiento no sé, siento que va a costar para alguien que habitualmente entrena así. Entonces tal vez con eso le estás dando el chance a que no sea como que darle el chance a que lo trabaje, pues, en lugar de que se sienta como señalado en todo momento como que otra vez. Y entonces creas esa como relación para darle la oportunidad que él mejore, pero le pedís el permiso de que te deje y creo que eso podemos, porque por lo menos yo no he tenido, llevo rato en las clases también, hacer la prueba, pero no he tenido la oportunidad de hacer eso, pues. Y como comentaba antes, cuando lo he hecho, las conversaciones que he tenido, puede ser una o un par de veces, pareciera que al final de cuentas no importó, pues, porque hoy en día, es lo por lo mismo. menos algunas personas actualmente, es la misma historia. Y eso se pasa, que sí, para algunas personas les pela, o sea, a ellos mismos a mí me pela, no me estás jodiendo, yo vengo aquí, entreno y me pela. Ajá. Entonces también, ¿qué vas a seguir empujando ahí, pues? Pero creo que poniéndolo desde la perspectiva que vos lo pusiste es porque realmente es dar la mía extra, pues, como uno como coach, porque para uno también es fácil decir, bueno, si no quiere también ya no soy su papá, pues, para sí, estarlo. es de ver por dónde entrar. Pero creo que pero es un coaching como el que buscamos o sí, que estamos así. queriendo alcanzar y hacer en 502 es eso, o sea, es exactamente ir a eso, a tu clase, agarrarla y que haya tal confianza que puedas hablarles de eso y decirles, está pasando esto, hagámoslo juntos, dame el chance para poder yo corregirte y vos y yo te doy el chance de que te esforces para dejemos eso a un lado, pues. Pero obviamente imagínate la relación que tienes que tener con una persona para poder ir a decir eso así, ¿verdad? Sí, pero eso es lo que pues. debería de ser un buen coach o en un buen gimnasio. Ese es el tipo de coach tal vez que debería buscar la gente. Porque eso lo ponemos en práctica en puntualidad, lo ponemos en práctica en estándar, en técnica, mejor dicho, y en todo ese tipo de cosas. Pero en esto creo que nunca habíamos, o sea, no ha sido tampoco un tema en el que hemos dicho muchachos, nos vamos a esforzar en hacer esto. Vamos a guiar nuestros esfuerzos ahora también a eso, pues. Y sería bueno ver qué pasa. Interesante. Sí, hay varios nombres ahí que van a vernos acercarnos. de la nada, como tiburones acercándoles a medio vuelta. Sí, es un tema, sí es controversial, pero, o sea, es complicado, pero hay que hacerlo, pues. Si podés. Sí, creo que si estás en tu clase y tenés a la gente, atreverte a tratar de hacerlo. Creo que es importante también. Y la otra, perdón, antes que sigas, es la parte de los que entrenan juntos, o sea, el grupo que no tiene coach que los está dando la clase, sino que entrenan juntos de forma competitiva que les gusta.
miras a alguien que hace sus push-ups a medias y que va rapidísimo y vos, o sea, aunque vos no seas su coach, decirle pues, o sea, decirle no, vos te extendes los codos, así no son los push-ups. Eso es accountability. Esa es la accountability de un equipo, cabrón. Sí. ¿Te acuerdas del equipo de competition cuando todos sabían de la persona que hacía... Es que teníamos un equipo de competition y había una persona que tenía su fama. Lo peor es que a este sí le iba bien en el Open. Sí. Y en workouts de competencia le iba bastante bien. Pero dentro de los workouts en entrenos, no. Entonces, le iba bien, pero todo el mundo sabía que no hacía bien las reps. Y es uno de esos pocos casos que, como decía Ricky, a veces hacía más, a veces hacía menos. Y encima de todo sí mejoraba. Entonces, hay muchas historias de eso. Pues, ¿qué ibas a decir? no, que yo creo que esta conversación es más que nada, ahorita lo estamos como terminando de aterrizar y al final del día lo que queremos es mejorar a la gente, pues, no es, como vos dijiste en un momento, llegar a apuntar y humillar a la gente, para nada. Es por eso que lo estamos hasta incluso platicando, pues, creo yo que porque nos preocupa, porque sí lo estamos viendo. Tal vez yo, en este caso, me estoy dando cuenta que ahora es más en general, porque antes, ¿te acordás? Eran más específicos, no era tan general en una clase. Que ahora es no la mayoría, pero varios dentro de una clase que lo hacen, pues. Yo creo que, bueno, sí, también hay que... Porque ha evolucionado nuestra, no sé si filosofía, pues, pero antes era como, al inicio fue mucho tema competitivo. Sí. Y reps que son y rangos de movimientos completos y como que mucho énfasis en el leaderboard, pues. En la regla del en lo competitivo, estándares de competencia. Y ha evolucionado bastante hacia... Queremos que todo el mundo haga CrossFit, pues, o sea, queremos que la gente haga ejercicio. Ajá. Y no es tanto cuánto tiempo hiciste, cuántas reps. Veo también eso, que es un tema con el tema del squat. Hay gente que no baja el squat y saben que no bajan, es un chiste para ellos, que no bajo, pero yo siento que estoy hasta en el piso, te dicen, y no bajas y les decís, pero es que no, tienes que bajar y no, a mí me pone, así realmente es un tema que me pone, entonces ¿para qué el estándar competitivo si no es como crees? Pero lo que yo con eso es que ahora hemos sido más abiertos en el tema de escalar y realmente si no tenés la capacidad de bajar, no bajes hasta abajo, o sea, por tu condición física o lo que sea, y que eventualmente vas a evolucionar hacia hacerlo bien. Y también hemos sido súper abiertos hacia bajar las reps. Si no pueden hacer 15 toes to bar, entonces bajémoslo a 12 o a 10 o a 9. Pero lo que puede pasar ahora también es que algunos han de decir, bueno, fresh. Si 15 me cuesta, entonces mejor a 9, pues. Entonces tal vez por eso también es que, no sé, tal vez vos lo has visto más ahora. Ajá. Como que la gente se autoescala, pero no lo dicen. Entonces ya no es escalarse eso, sino es simplemente robar, ¿verdad? Sí. Sí, es como interesante los puntos de vista, siento yo, por lo mismo, pues, porque, como les digo, como coach no es que me pele, porque tampoco quiero sonar así, que, bueno, entonces no me importa, pero es menos frustrante en el sentido de que, como vos decías, están robando a ellos mismos, entonces no están afectando a la comunidad. Como atleta, creo que a todos los que hacemos CrossFit nos molesta, es súper molesto, más si están a la par de uno y lo están empujando y están comentando al mismo tiempo que uno, es difícil, pues. Y sí, o sea, creo que este podcast va a servir para que mucha de esa gente que tal vez, no sé si también como que saben, pues, ¿será que esa gente sabe como lo que están haciendo? Obvio, pues, pero... Sí, lo saben. Lo que no saben es tal vez la dimensión de lo importante que es y que también la demás gente sabe. Así que esto sí realmente es un cabal llamado a atletas que por ahí saben que lo hacen a corregir y a ser más conscientes de esa parte, y a los coaches también
reforzar un poco eso, porque sí hay un poco de las dos partes, el esfuerzo de las dos partes por hacer mejor al atleta, que ese es el final de cuentas, para eso viene uno a dar una clase y el atleta viene a la clase a mejorar, pero si te estás quitando tus reps no estás mejorando, entonces hacer un poco el esfuerzo los dos en una buena forma para que y también los mejore. compañeros Y los compañeros de los atletas. Sí, porque no vas a venir a una clase y que alguien de la clase te esté ahí sermoneando, pues tiene que ser alguien, otra vez el tema de la relación, pues. ¿Verdad? ¿Cuánto llevamos ya, Beck? 40 minutos. Ahí estamos, cabal, 40. Démosle. ¿O quieres hablar de algo? No, sí, yo... Era lo... Así no le damos la vuelta otra vez. Sí, cabal. Pues yo solo lo quería, hace un par de días. Volviendo al principio. No, pero hace un par de días yo se lo comentaba a Ricky y me pareció un tema interesante y espero que todo el mundo todos lo hayan logrado sacar algo, pues es algo positivo, es lo importante también, ¿no? Bueno, gracias a Fire y siempre su apoyo al recovery en 502. Creo que es la bebida favorita aquí abajo, o sea, es el causante de pérdidas de apuestas y todo, ¿cierto? Así que... Yo tengo la puerta del refrigerador, arriba está, en medio está la leche, y arriba, en la penúltima, puros Virex. Así es que es bueno, la verdad es que es bueno el recovery, así que gracias a Fire de nuevo. Rico. Si hay preguntas, comentarios de lo que hablamos o algo que quieren que hablemos, pónganlo en los comments, los escuchamos o mejor dicho los leemos y así si tienen un invitado que quieren que traigamos también lo tomamos en cuenta, así que Para la próxima. nos vemos la próxima.